El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Lo que te asegura entrada hasta el trono de Dios es, mi amado hermano, la expiación por nuestros pecados. Antes era la vida que le quitaban a ese sacrificio. Ahora nosotros tenemos un mejor pacto, dice la palabra, porque ahora ya no es por medio de una oveja que se mata en el altar de bronce. Ahora la oveja, el cordero perfecto, fue Jesucristo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, un solo sacrificio para la expiación de todos los pecados. ¡Oh! ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! ¿Cuánta gente desperdicia su vida, su tiempo, ofreciéndole a Dios cosas, si, mi amado hermano, no ha sido expiada su vida? Todavía hay carroña en su ser. Todavía hay pecado ahí, mi amado hermano, que no ha confesado ante Dios. Gasta y desgasta tiempo, gasta y desgasta rodillas arrodillándose. Cuánta gente doblando sus rodillas ante pedazos de palos de madera, de oro, cuando en su boca hay maldad, hay engaño, hay mentira, en sus ojos hay lascivia, en sus ojos hay, mi amado hermano, toda clase de inmundicia, de pecado. Y los han engañado de que si se postran ante eso, o aún si se postran ante el Dios del cielo, Dios les va a escuchar. Eso no dice la palabra. Antes de que ese vapor, ese humo, ese olor subiera hasta el trono de Dios, tenía que pasar por un sacrificio de expiación. ¿Expiación por qué? Por la inmundicia y el pecado del ser humano. De otra manera, Dios no recibía nada de lo que el sacerdote le ofreciera a Dios. Igualmente es hoy en esta dispensación de la gracia. Nunca vaya a soñar usted, nunca voy a soñar yo, que tus oraciones, que mis oraciones van a subir al trono de la gracia de Dios, si verdaderamente yo en mi vida no estoy seguro de que estoy viviendo. Porque mire, Dios sí está seguro que su sangre nos limpia. El problema es que nosotros, después de que Dios nos limpia, no nos mantenemos, ¿qué? Limpios. Porque ahora no es cuestión de que, bueno, voy a ir a matar un cordero, ahorita una paloma. No, un solo sacrificio se ofreció ya. Ya no se va a matar más palomas y más corderos ni más bueyes. Jesús sí creyó que su sangre te iba a limpiar tus pecados. Ahora es tu trabajo, es tu labor de mantenerte limpio, para asegurar que tu oración llegue hasta el trono de Dios. Ay, hermano, ¿se da cuenta por qué valió la pena dejar a un lado Apocalipsis para estar en esto? Sí, hermano. Que tenga oídos para oír. Oiga. Vamos a Hebreos 18. Para que entendamos cuál es el nuevo pacto ahora. ¿Lo tenemos? Diciendo primero, Hebreos 18. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones, por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley que se le dio a Moisés. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién?
de Jesucristo. Él se ofreció como esa oveja, ese cordero, ese palomino, hecha una vez, ¿qué dice? Para siempre, forever. Y ciertamente, 11, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El que tenga oídos para oír, oiga. Y a su nombre. Usted no necesita primera comunión. Usted no necesita ser bautizado cuando es niño. El niño no puede tener la capacidad para discernir todavía entre lo bueno y lo malo. Pero cuando usted ya tiene la edad, la capacidad para entender lo bueno y lo malo, usted va a entender una sola cosa. Si usted quiere verdaderamente asegurar, garantizar su vida delante de Dios, que cuando usted clame, cuando usted ore, cuando usted pida, cuando usted tenga una petición, usted quiera tener la seguridad de que su oración es escuchada, mi amado hermano, más vale que usted entienda este pacto de Jesús, que Él entregó su vida como un solo sacrificio para expiación de todos sus pecados, mi amado hermano, para presentarlo santo delante de Dios por siempre y para siempre. Pero esto no termina acá. Seguimos. Verso 16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré, ¿qué dice? De sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué significa? Ya no se debe presentar, ya no se debe matar más ovejas, más palominos, más bueyes. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? Mire lo glorioso en el nuevo pacto, que ahora no es el sumo sacerdote que entraba una vez al año. Ahora usted es el sumo sacerdote que puede entrar directamente al trono de Dios cuando ora, cuando clama, cuando gime, cuando cree a Dios. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué tenemos libertad ahora? Porque hemos sido, ¿qué? Santificados. Ahora tenemos el mismo sello que tenía antes el sumo sacerdote, el sello que en su frente se le imprimió con oro, santidad a Jehová. La misma libertad que él tenía, hoy tú la tienes, dice el Señor. Así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por quién? Por la sangre de Jesús. Preste atención. En el antiguo pacto, el sacerdote no podía, cuando se presentaba una vez al año, no podía llegar ahí al altar de oro si no llevaba, ¿qué? La sangre. Si no llevaba, ¿qué? Hoy usted no puede ir a la presencia de Dios, porque lo que le da acceso a usted y a mí para entrar a la presencia de Dios fue la sangre de Jesús, que nos lavó y nos limpió, porque allá no puede entrar nada sucio. Amén. Oiga bien,
El diablo, Satanás, como demonio, llega donde está Dios, pero no le contesta las peticiones de Dios al diablo. ¿Se da cuenta la diferencia? A mí no me interesaría llegar a la presencia de Dios y que Dios tirara todas mis peticiones en su basurero. ¿Se da cuenta la diferencia? Tú y yo ahora tenemos acceso por una sola cosa. El mismo acceso que tenía el sacerdote para llegar al altar de oro o al altar del incienso. Él no podía llegar ahí si no llevaba ¿qué? La sangre de la expiación. De cada animal que había sido matado para remisión de pecados. Igual hoy, tú y yo no podemos soñar de que podemos llegar a la presencia de Dios, porque lo que nos ha dado el acceso a llegar a la presencia de Dios es la sangre del Cordero. Porque ¿qué hizo la sangre del Cordero? Nos limpió de todos nuestros pecados. Y eso nos da ¿qué? Un VIP, un pase de VIP directo hacia quién. Oh, yo no sé si usted logra entender esto, hermano, o no sabe lo que esto significa. Y a su nombre. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de ¿quién? De Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón ¿qué? Sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Y qué más dice? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿No cree que es el agua que tiene en su casa? Después se lo voy a explicar eso, porque si no, no termino lo que tengo que terminar en Apocalipsis. Lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo, en resumen, es: ahora que ya la sangre del Cordero te limpió y te perdonó y te da libre acceso, más vale que no pierdas ese acceso en tonteras, en inmundicia, en pecado, en suciedades. Y que tenga oídos para oír. Porque el que Dios ya te haya limpiado, eso no quiere decir que así vas a estar por siempre y para siempre. Aunque la sangre tiene esa capacidad de mantenerte limpio por siempre y para siempre, mientras tú te mantengas ¿qué? Limpio. No sé si alguien me está escuchando. Esa es la realidad. Entonces, esta era la labor de estos dos altares, mis amados hermanos. El altar de bronce y el altar de oro. Amén. En otras palabras, sin sacrificio, en resumen, sin sacrificio para cubrir por los pecados, no hay comunión con Dios. ¿Quién proveyó ese sacrificio? Jesús. Para que ahora nosotros, por su sangre, tengamos ¿qué? Entrada libre ante el trono de ¿quién? Ante el trono de Dios. Ya con eso, hermano, para mí fue más que suficiente. Que Dios me haya traído hoy para revelarme esto. Amén. No es por tradiciones de que Dios te oye. Dios no te oye por la necesidad que tú tengas. Dios te oye por una razón que Él dio la razón. Tú puedes tener 1.000.000 de razones por la cual pedirle algo a Dios, pero eso no quiere decir que ni siquiera tu oración puede llegar al cielo. El sacerdote se podía presentar al lugar de oro, pero si no llevaba la sangre, olvídese, era desperdicio de tiempo para el sacerdote. Usted puede estar orando 4 horas diarias, pero si usted no le ha dado honor y el valor a esa sangre que lo limpió y lo purificó, y usted ha usado su boca para hablar lo que no tiene que hablar, usted ha usado sus ojos para ver lo que no tiene que ver, o ha usado sus oídos para oír lo que no debe de oír, mi amado hermano, usted desperdicia su tiempo.
Porque la sangre fue para purificar y limpiar, para que nosotros nos mantengamos, ¿qué? Puros y limpios. Y este es el grado que yo quisiera que la iglesia cristiana en general lo entendiera. Porque se ha predicado un evangelio superficial. Hoy a la mayoría de maestros le importan más los números de personas, le importan más los proyectos de edificios, de cosas que se miran, más de las cosas que no se ven, que es su corazón. Y el único que puede escudriñar eso es el Dios de los cielos, el Espíritu de Dios. ¿Qué sirve llenar un montón de gente, hermano, con un montón de ratas apestosas en el corazón? Odiando, envidiando. Eso es lo que Pablo encontró en la iglesia de Corintios. Ya estaban llenos de rapiña, llenos de envidia, llenos de maldad. ¿Y sabe con qué se escudaban ellos? ¿Con qué se protegían? Con los dones. Porque era la iglesia donde más dones se miraban. Y Pablo le dice, si no se arrepienten, al infierno van a ir a parar ustedes también, con todos los dones. Tú y yo no podemos engañar a Dios. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Un día alguien me dijo, pastor, yo me fui de su iglesia porque es demasiado duro usted para predicar la palabra. Cada vez me saca mis cosas. Y le digo, no soy yo, es la palabra. ¿Tú quieres vivir engañado igual como el mundo está engañado? Tú eres libre de escoger la iglesia que te convenga. Pero la realidad es esto. Muchos esconden su cristianismo en cosas superficiales que no tienen nada que ver con lo que Dios demanda. Hay ministros que piensan que por tenerlos 30 horas por semana en la iglesia, piensan que más santos van a ser. No es eso. Pero ellos les hacen pensar que así es, mientras que la Biblia no dice eso. Yo necesito estar en la casa de Dios, es cierto, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero también hay otras áreas que usted tiene que atender también. Como su familia, sus hijos, su esposa, su esposo. Dios me demanda a mí por la manera que yo conduje la obra. Y Dios va a demandar a cada uno de ustedes por la manera que usted también se condujo delante de Dios. Nadie va a quedar exento. ¿Cuántos tienen oídos? En otras palabras, quiero hacer otro resumen. Lo que una vez este altar fue usado para misericordia, ahora, mi amado hermano, este altar, la voz que sale de ahí, va a ser para destruir y para destruir. Un altar que se usaba para escuchar el clamor, la petición de su pueblo, ahora este altar ya no se usa más para esto. De esa voz, ya sea la del Padre o la del Señor Jesucristo, de ese altar donde están los 4 cuernos, de esa voz sale, ya no para escuchar oración de un pueblo o escuchar la misericordia que pedía el pueblo. Ahora de ese altar sale una voz, dice, ¿para qué? Para destrucción a todas las naciones que están sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos tienen oídos? Eso es lo triste. Increíble. Vamos a capítulo 9, por favor. Versículo 13.
El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Un día alguien dijo: estos son ángeles de Dios. No son ángeles de Dios. Dios no ata a sus ángeles. No sé si alguien me está escuchando. En otras palabras, los que han seguido la secuencia de esta enseñanza ya hemos venido aprendiendo que demonios hay, suben al cielo, al igual que el diablo, suben y bajan. Si usted no ha venido, usted está perdido con lo que le estoy diciendo. Hay demonios que habitan en los aires. Hay demonios que habitan y tienen su morada en la tierra. Hay demonios que tienen su morada en el abismo. Pero ahora aquí vemos 4 que están atados en un lugar de allá del Mediterráneo. Y dice la localidad, el GPS de Dios dice: están junto al río Eufrates. Amén. Si están atados, estos no son ángeles de Dios. Estos son ángeles también rebeldes, desobedientes, que en un momento de la historia no obedecieron a Dios, y Dios no los mandó ni al abismo, no los derrotó o no los sacó como a Satanás y a la tercera parte de los ángeles, que los arrojó a la tierra. A estos 4 ángeles caídos, de una vez Dios los mandó ¿a qué? A amarrarlos a este lugar. ¿Por qué razón? Ahí le pregunta usted a Dios. No tengo base para decirle por qué. Si la Biblia no lo dice, yo no puedo decirle por qué. No puedo inventarme algo. Pero la razón es que cuando se toca el sexto ángel, por eso dice: y vienen estos 2 ayes, y estos 2 son todavía más fuertes todavía. Y aquí es cuando, mi amado hermano, se abre la revelación y se da esta orden del que estaba, ¿dónde dice? Al lado de ese altar de oro con los 4 cuernos. Se oye la voz y da la orden, dice: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río, ¿qué? Eufrates. Que están, ¿qué dice? Atados. ¿Qué significa? Que ahí han estado todo este periodo de tiempo. ¿Han estado qué? Atados. ¿Quiénes son estos 4 ángeles? Según la palabra de Dios, estos están a cargo también de una legión increíble de demonios. Que hasta la palabra de Dios dice cuántos son, ¿sí o no? ¿Cuál es el número? 200 millones. ¿Usted nunca vivió en un lugar de la costa como nosotros vivimos? En un tiempo, en un lugar de una costa donde, creo que cuando era tiempo de lluvia, ¿verdad? Venían plagas de moscas, hermano, que usted cuando comía, con una mano tenía que comer y con la otra así, mire. Imagínense cómo está el mundo infectado de demonios. Usted oye en las noticias que violaron a un niño allá, violaron a una niña allá, que mataron a una niña, entraron a una casa. Todo esto están ocasionando los demonios en las mentes, en los corazones, en la vida de las personas. Si estos 4 son jefes de 200 millones, imagínate los cientos de millones que el diablo dirige. Imagínate los cientos de millones que Apolión y Abadón dirige, ¿dónde? En el abismo. Suma todos.
¿Cuántos demonios estamos hablando? Estamos hablando de billones de demonios. Que algunos están sueltos en la tierra, otros andan en los aires, otros suben y bajan. Nos acusan, dice la palabra de Dios, día y noche ante Dios. A los santos, a los hijos de Dios. Y ahora aquí hay 4 que son líderes de 200 millones de legiones de demonios. Esto es lo que le espera, y tengo que mencionar esto. Esto es lo que le espera al rebelde y al desobediente. Esto le espera a aquel que oyó la palabra, pero no hizo la palabra. No obedeció la palabra. No sé si alguien me está escuchando. Es como aquel hijo, vea, que cuando la mamá dice, hijo, pero hace caso, por favor. Sí, mami. Y a la vuelta de la esquina de la mami, no, hombre, hace lo contrario. Así hay mucho. Tienen al mejor maestro tal vez de la tierra, al que explica mejor tal vez la palabra, y a la vuelta no es que se le olvide, hace lo que la gana le da. Pero cuando vengan estos días, van a ser días de lamentaciones, de lloro. ¿Y qué dice más Jesús? Y crujirán, ¿qué dice? Sus dientes. Amén. ¿No se le hace curioso a usted que por qué están atados en el gran río Eufrates? ¿Alguno de ustedes tuvo esa curiosidad? Nos vamos a darle unos datos acerca de este famoso río. Amén. Número 1, este río era uno de los 4 ríos que habían en el jardín del Edén. Número 2, este río fue testigo de la primer caída de Adán y Eva. Número 3, este río es uno de los más importantes, el más largo, el más grande de todos los ríos del oeste de Asia. Pero más importante es el lugar donde por primera vez el pecado fue conocido. ¿Qué significa? Espiritualmente hablando, el río de Eufrates es como una matriz de maldad. Es como un epicentro de donde se desarrolló ¿qué? La maldad del pecado. En ciertos lugares de su país, en cualquier país, siempre hay un lugar donde hay mucha maldad, ¿sí o no? Algo parecido así. Así representa Eufrates espiritualmente hablando. Es como una matriz, un epicentro donde ha ocurrido ¿qué? Mucha maldad. Eufrates fue testigo cuando el primer asesinato de la tierra ocurrió. Caín matando a Abel. Y yo pudiera pasar aquí unos 5 minutos hablando de Eufrates, pero ese no es el tema. Eufrates, ahí donde está el río de Eufrates, se levantaron 2 de los imperios más grandes que ha reinado sobre la tierra, como el babilónico y el persa, perdón. Eufrates fue testigo de todo esto. Y por razón que solamente Dios la sabe, escogió este lugar para apresar y encadenar a estos 4 ángeles. Eso a mí me trae otro alivio más del Dios que yo sirvo. Solo hay uno que tiene el poder y autoridad absoluta sobre todos los demonios
que andan flotando, los que andan en la tierra, los que están en el abismo y los que están allá atados también. Como dice aquel coro, yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Por eso le digo, hermano, usted no tiene por qué temer a ninguna hueste del infierno. Siempre y cuando usted esté fiel a Dios, obediente a Dios, santo para Dios, y usted sepa usar la armadura de Dios, usted es de los más vencedores que hay aquí en la tierra. Dios nos dejó huérfanos y no nos dejó, mi amado hermano, a la intemperie. Dios nos dio de su poder. Dios nos dio de su poder. Muchos usan el poder equivocadamente para hacer shows, para degradar el nombre del Señor Jesucristo. El poder es para ser testigo de Jesús, para ser testimonio de Jesús. Para eso es el poder de Dios, según Hechos 1:8. Amén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigo. Pero hay quienes andan usando el poder de Dios para andar soplando a la gente, echándole saliva en la cara, mi amado hermano, y tanta cosa hoy en día que no trae ningún cambio a ningún ser humano. A su nombre. Entonces, por alguna razón, Dios tiene atados a estos ángeles. Verso 15. Y fueron desatados. ¿Qué significa? Que estaban atados. Los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Cuántos hombres ya han muerto ya? Ya ha muerto ya una tercera. Ahora aquí a través de esos 4 ángeles va a morir otra tercera. ¿Cuánto es? Los que estudiaron matemática. ¿Cuánto tenemos ya? El 50% de gente muerta de la faz de la tierra, sin contar los que han muerto por las guerras, los que van a morir por las hambres, por las persecuciones y las destrucciones que habrán en los planetas, mi amado hermano, que serán afectados también. Imagínense si aquí en Houston hay ¿cuántos millones de personas? Digamos unos 6. Quiere decir que para esta fecha del capítulo 9, en Houston ya han muerto mínimo 4 millones de personas. 3 es la mitad, pero añadémosle otro millón por las otras causas de los terremotos que habrán, los maremotos que habrán, los tsunamis que habrán. Agregámosle otro más y Houston de 6 millones se queda con 2 millones de seres vivientes nada más. ¿Usted cree que hay cementerios aquí para enterrar 4 millones de personas? Imagínense el mosquitero que se va a hacer, mi amado hermano, porque la gente ya no se va a poder enterrar en la tierra, ya no va a haber tierra para enterrar. El rico no creo que va a dar sus grandes terrenos que tiene para enterrar la gente si no le pagan plata. Pero la gente le van a dejar donde caiga. ¿Verdad que vale la pena ser fiel a Dios? Esto es lo que van a hacer estos 4 ángeles. Van a matar la 4ª parte. ¿Qué dice? La 3ª parte. Oh, entonces estoy mal yo. Si estos van a matar la 3ª, vamos a ver, vamos a leer una vez más. A fin de matar a la 3ª parte de los hombres.
La tercera parte es 33.33, ¿cierto o no es cierto? Agréguele 25, ¿cuánto es? 33 más 25, ¿cuánto es? 25, 35, 25, 55, 58. Uy, hermano. Estamos hablando el 58% de personas ya muertas, más de la mitad. Y agréguele eso, los que morirán por las guerras y tanto desastre que va a haber y por las hambrunas que habrán. Entonces, hermano, ya casi no va a haber gente para ese capítulo 9. Va a quedar, como dice en mi país, una choca de por ciento nada más, un 25% aproximadamente. Digamos que quede un 35% nada más de gente. Pero más de la mitad ya ha de ver ¿qué? Muerto. Y hoy la gente cuando escucha esto en la televisión, nah, eso es mentira. Ay, ay, ay. Así decían los del diluvio. ¿Sí o no? Es mentira que va a llover. Ese no es viejito todo. Ay, pero cuando vino la lluvia, híjole, ese pastor pelón que me caía mal tenía razón. Lo odiaba cuando lo escuchaba, porque así me he encontrado gente que me lo ha dicho, me lo ha confesado. Dice, yo lo odiaba a usted cuando lo escuchaba en la tele. Pero entre más lo odiaba, más curiosidad me daba de escucharlo. Y terminé ahora siendo cristiano. Porque los demonios que tenía mi hermano, engañadores, mentirosos. Sí, hay gente que así actúa cuando escucha la palabra. Y hasta hay cristianos, hermanos. Pero si esta palabra es dada es para que nosotros tengamos información, pero nos da a nosotros mayor confirmación de que estamos en el lugar correcto, con la persona correcta, y sabemos hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Y a su nombre. Váyase poniendo de pie mientras Jimmy pasa, mientras leemos el último pasaje. Dice, y el último, verso 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Leamos todo el 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Cuáles son estas imágenes? Las que adoran la mayoría de gente en el mundo. Los ídolos, los diositos, como ellos le llaman, los santitos. Mire qué mentira del diablo. Hace ver a este montón de personas que adorar imágenes no es malo. Y esto es lo que más resalta a Dios por la razón que los está destruyendo y los está eliminando de la faz de la tierra. ¿Sabe lo que más me duele a mí? Tengo amigos que son idólatras. Grandes amigos que me aprecian, me respetan. Y a todos ellos yo les dirijo esta palabra.
que Dios los ama tanto que no quiere que se pierdan. Dios ama tanto al ser humano que por eso que ha alargado todavía, ha estirado el tiempo. ¿Sabe por qué el Señor no viene todavía? Porque tú y yo no estamos lo suficientemente santos como para irnos con el Señor. Lo suficientemente temerosos para entrar al lugar santísimo, la presencia del Señor. Y es por eso que el Señor ha dado todavía un tiempo de espera, porque nos ama tanto y no quiere que su iglesia se pierda este gran y glorioso momento. Que así como rescató a Noé del diluvio, como rescató a Lot y a su familia de la condenación, así Dios rescatará a su pueblo y se lo llevará a su presencia, a la iglesia del Cordero, en un abrir y un cerrar de ojos, al sonar de la trompeta. La iglesia de Cristo, los que murieron en Cristo serán resucitados, y los que hayamos quedado vivos también seremos, dice, levantados por el Señor, y nos reuniremos con Él en los aires, y de ahí Él nos dirigirá hacia su morada eterna. Pero ¿sabe qué es lo que doloroso que aquí me muestra la palabra? Que ni aún viendo todo esto, ni aún viendo que a sus pies hay millones de personas muertas, ni aún así que dice, se arrepintieron. Ni aún así. Y yo me hice esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué, Señor, no se arrepintieron viendo tanto desastre? No sé si alguien me está escuchando. Y el Señor me recordaba esta palabra: que la luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que la luz. El hombre ama tanto el pecado que aún viendo todo eso no va a cambiar su proceder. El hombre ama tanto las imágenes que aún en ese tiempo no va a cambiar las imágenes por el que está sentado en el trono. El hombre ama tanto la idolatría que aun cuando vea la mayoría de sus familiares muertos, no va a reconocer que hay un solo Dios digno de ser adorado, y que nunca ha permitido que se adore a santos, nunca ha permitido que se adore a otros dioses, solamente a Él, al único, al que está sentado en el trono. Eso es lo que da tristeza. Eso es lo que da tristeza. Me acuerdo de este versículo que dice: a mí no me da placer, dice el Señor, la destrucción del impío, pero no le quedará de otra. No sé si alguien me está escuchando. A Dios no le da placer ver la destrucción del impío. Es por eso que Dios usó diferentes medios para hablarle al ser humano. Usó a Noé, usó a Moisés, usó a Elías. Elías, aún con todo ese poder, la unción que Dios le dio, vivió en un país, hermano, lleno de idolatría. Vivió en medio de reyes idólatras hasta los huesos. Pero aún así vemos la misericordia de Dios enviándole a esos hombres de Dios.
En Génesis Dios habló al ser humano y dijo: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Y sus años de hoy en adelante serán 120 años. Se lo voy a traducir. El espíritu mío que hace a un ser humano eterno ya no será así. No lo voy a aguantar más. No, es injusto que mi espíritu quede en ellos por muchos años. Lo voy a dejar nada más 120 años. Después ese espíritu regresará a mí. No voy a aguantar y soportar que con mi espíritu hagan y deshagan, porque ellos son carne, dice, son rebeldes. No importa lo que haga con ellos y lo que les dé y lo que les ofrezca, lo desprecian. Nos envió el regalo más grande del universo, nos envió a Jesús, y aún así lo crucificaron. Pidieron mejor a un ladrón que al dador de la vida. Al ladrón dijeron: bájenlo, y al dador de la vida dijeron: crucifíquenlo. Miren la clase de seres humanos que hay en la faz de la tierra. Dios los ha amado tanto, nos ha dado cantidades de oportunidades, y aún así, ¿y sabe qué es lo curioso? Que cuando hay un desastre natural, al primero que le echan la culpa es a Dios. ¿Sí o no? ¿Y quién tiene la culpa de todos los desastres naturales? Fue el pecado del hombre. El hombre ha destruido lo que Dios nos dio como regalo. Somos como el niño chiflado, rebelde, que usted le puede comprar el regalo más caro, el más hermoso, y a él le da lo mismo cuidarlo, guardarlo o ponerle el pie y destruirlo. Así ha hecho el ser humano. Y por eso se han levantado tantas falsas religiones que les hacen pensar a la gente que con meterle una galleta en la boca ya los van a dejar santificados. Pensarle que con derramarle un poquito de agua en la cabeza de un niño, piensa que ya están santificados. Y el hombre lo ha creído, el ser humano lo ha creído. Ya en el trono está Dios todavía con misericordia y amor. Todo ser humano que en este día y en esta hora está respirando, se lo debe todo a Dios, porque es su gracia, su amor, su misericordia que te ha dado esta oportunidad. Pero ya viene un día que el altar del incienso ya no se usará más para las plegarias de los hijos. El altar del incienso lo usará Dios para desplegar toda su furia y su ira sobre la tierra. Quiero hacer una invitación en este momento. Todo aquel, toda aquella. Aquí incluyo cristianos, no cristianos, que haya escuchado esta palabra, porque yo no sé si usted va a escuchar un mensaje más claro que este, de lo que Dios verdaderamente está esperando de cada uno de nosotros. O viviremos el resto de nuestra vida engañados por la mentira de Satanás, el engaño de las religiones, o decidimos nosotros, a costa de lo que sea y por el precio que sea, guardarnos para Dios, preservarnos para Dios, y un día verdaderamente merecer esa corona, ese estéfanos, la corona de la victoria. Pero solo hay una forma, solo hay una manera. El sacerdote que se presentaba una vez al año no se podía presentar en el lugar del altar de oro, sino se presentaba con el sacrificio, con la sangre, que era la seguridad de que los pecados de los seres humanos había sido perdonada.
Dios no quiere que nosotros vivamos una vida engañada, una vida ficticia, una vida subjetiva. Por eso razón tiene la palabra de decir: muchos son los que escuchan la voz, muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Quieres tú ser de esos pocos? Yo te hago la invitación en este precioso momento. Si tú te has ensuciado, has sido engañado por el enemigo, has deseado mal a alguien, has visto tus ojos a alguien con malicia, has pensado en tu corazón daño para alguien, en el trabajo sin darte cuenta hablaste como no deberías de hablar, y Jesús dice que de toda palabra chueca, ociosa que salga de tu boca serás enjuiciado en aquel día, en el día del juicio. Pero sabes, hay buenas nuevas el día de hoy. La sangre del Cordero sigue haciendo efecto hasta este día. Y tú puedes hoy lavarte con la sangre. Y en ese mismo instante el Señor te transportará al altar de oro para que tu plegaria, tu clamor llegue directo a la presencia del Señor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Hay una vida en este lugar que quiera hoy lavar su vida en la sangre del Cordero. Yo te invito ahora rápidamente, no va a dar ni 2 minutos, porque estas cuestiones de vida eterna no es para estar rogando a nadie, mi amado hermano. Alguien para recibir $100 no lo piensa ni un segundo. En la cruz, ¿cómo se puede pensar para recibir vida eterna? Para recibir el sello del Espíritu de Dios, para ese día de redención. Dios te bendiga a ti ahí en tu hogar, en la nación, donde quiera que te encuentres. Yo vi a Jesús. Puede ser que esta sea la última vez que tú me veas por televisión, porque no sabemos el mañana. Nadie conoce del día de mañana. Y en la cruz, ven a Jesús. primero vi la luz y las manchas. Ven a Jesús. De mi alma Él lavó. He loves you, Él te ama. Ahí, con fe yo vi. Él te ama, ven a Jesús. Y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. Y en la cruz, este es el día del Señor yo primero vi la para tu vida. luz Este es el día. y las manchas de mi Este es el alma día, este es el me día. lavó. Este es el día de gracia, Ahí, con el día de misericordia. yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Escapa por tu vida, corre, En la cruz, corre a los pies de Jesús. primero vi la luz y las manchas. Él te ama. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.